Características del cuerpo al riñón. Uno, primero, como hemos mencionado, es el tamaño. ¿Qué vamos a describir en torno al tamaño? Dos bibliografías. La primera que me dice Jane Moore es 10 centímetros por 5 y aclarar lo que dice su libro. Su libro dice 5, pero se ha omitido el 2, porque debería ser 2,5 centímetros. Esto es largo, esto es ancho y esto es grosso. Repito, largo, ancho y grosso. La corrección que tienen que hacer en su libro es añadir este 2,5. ¿Por qué tengo la certeza de que le falta ese 2,5 a su libro? Por otra bibliografía. Henry Rubier me dice que el señor mide 12 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros de dorsal. Entonces, repito, esto es según Jane Moore y esto es según Henry Rubier. Creo que ya he compartido este grupo Henry Rubier, ¿no? Aunque no lo he compartido, ayer o anteayer he compartido. Entonces, revisen, por favor, y ahí tenemos. Repito. 10 por 5 por 2.5 y en Henry Rubier 12 por 6 por 3. Ya sabemos por qué. En el libro repasamos. Ya tenemos un tamaño, un peso. Las diferentes literaturas mencionan pesos variables, desde 130, 140 hasta 160, 170. Agarraremos una media en gramos. Dividimos 150 gramos por si acaso. Cada riñón. El peso de cada riñón. Es el peso de cada riñón. Ahora, lo que me interesa del riñón es describir su vasculatura. ¿Cómo vamos a mencionar la vascularización del riñón? De esta manera, esquematizamos riñón del lado derecho, riñón del lado izquierdo, esquematizamos a la arteria que va a estar apoyada al lado izquierdo. Decimos los conceptos que hemos mencionado con anterioridad. La renal del lado derecho es más larga que la renal del lado izquierdo. Entonces, esos conceptos de desgracia. Arteria, renal. La renal del lado derecho, la renal del lado izquierdo. ¿Cuál es más larga? La del lado derecho es más larga. La del lado izquierdo es más corta. La rama. Hasta ahí todo bien. Justo cuando llega al hilio renal, la arteria renal se divide en 5 arterias segmentales. Entonces, justo cuando llega al hilio renal, pasa esto. La arteria renal se divide en 5 ramas segmentales. Cada una de las arterias renales se divide en 5 ramas segmentales. La división anterior y la división posterior vamos a describir. En otra literatura está mencionada las ramas anteriores como anteropiélicas. Anteropiélicas. ¿Por qué anteropiélicas? Porque van a ir delante de la pelvis. ¿Sí? Recordemos el orden del hilio renal. Primero está vena, segundo está arteria y tercero está la pelvis renal. Este es el orden de, por si acaso, del hilio renal. Entonces, con ese orden digo, primero está vena, segundo está arteria. Las arterias generan segmentación. Repito este término según Rubier, anteropiel. ¿Por qué? Van delante de la pelvis renal. ¿Cuáles serán las ramas anteriores? Todas van a ser llamadas segmentarias. Segmentarias. Voy a tener segmentarias antero superior y antero inferior. Voy a tener segmentaria apical, o también llamada superior, y una que es la inferior. Repito, todas estas son segmentarias. Antero superior, 1. Esta va a ser la antero superior. 2, antero inferior. 3, apical.
cava está en la apical. Y 4, la ramita inferior. Esta es 4. La segmentación del riñón se produce tanto al lado derecho como al lado izquierdo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Me falta una ramita, se llama posterior. La posterior también se denomina retropiélica. Retropiélica. ¿Por qué creen? Es la ramita que va a ir detrás de la pelvis renal. Por algo se denominarán anteriores y posteriores. ¿Anterior a qué y posterior a qué? Anterior a la pelvis renal y posterior a la pelvis renal. Entonces, posterior a la pelvis renal voy a tener esta ramita. Se va a llamar retropiélica o rama posterior. Segmentaria posterior. Segmentaria posterior. Listo. Otra característica de la arteria renal es que emerge de manera normal entre L1 y L2. La arteria renal emerge entre L1 y L2. ¿Sí? Ahí sale, ahí tengo que ir a buscar que nazca la arteria renal. En embriología de Lachman o embriología de Keimun se describe que los riñones tienen un origen pélvico. A lo contrario, los riñones van a ir ascendiendo, ¿sí? A medida que vaya expandiéndose el cuerpo recién formado. Entonces, los riñones en la formación reciben varias arterias renales. Todas, como van a ver en embriología, todas involucionan. Solo se queda una arteria renal para el lado derecho y otra arteria renal para el lado izquierdo. Si existieran ramas, que a veces sí se quedan, se llaman ramas o ramas accesorias o multinumerarias. Entonces pueden haber varias ramas que no se les extrañe para la arteria renal, ¿sí? Pero eso ya se considera una alteración. Entonces cuando se queda la arteria renal, ya se considera una alteración. ¿Por qué no involucionado? Porque algo ha pasado en el desarrollo embriológico. Porque esto tendría que dejar el riñón y que se quede solo con la arteria renal derecha y izquierda. Para venas el concepto es sencillo. Digo, existen venas renales que drenan a la vena cava inferior. Y recuerdo el concepto de la cava. La cava está por delante de la vena renal derecha. ¿Sí? La cava, repito, está por delante de la arteria renal derecha. Y eso van a ver en la pieza. En la pieza anatómica ya han visto la parte de hígado, páncreas y vaso. Y en la parte posterior del páncreas hemos podido ver a la arteria renal, vena renal, modelación de la cabeza. Entonces, la vena está en esta disposición, la vena cava está por delante de la arteria renal. Y sus venas renales de la misma manera. Acá la vena renal derecha es corta y la vena renal izquierda ya también es larga. ¿Sí? Esa característica de las venas renales. La derecha es corta y pasa anterior a la arteria renal. La izquierda es larga, y pasa posterior. La derecha es corta y pasa anterior a la arteria renal. La izquierda es larga y pasa, la vena, estamos hablando de venas, pasa anterior a la arteria renal. De la misma manera. ¿Para qué necesito estos conceptos anatómicos? Cuando ustedes vayan a cirugía, hagan su rotación por cirugía. El órgano más trasplantado que tenemos es riñón. Por mucho. ¿Por qué? Porque un paciente puede vivir con un solo riñón. Y el riñón que se elige para ser trasplantado generalmente es el izquierdo, no el derecho. ¿Por qué creen? Por la vía de acceso. Si ustedes van al izquierdo, no hay el hígado que le esté comprometiendo, no hay páncreas,
cabeza de bancos. El izquierdo está más libre, ¿sí? Tiene menos relaciones importantes. Entonces el izquierdo se elige para ser trasplantado, ¿no? Ahora, si un riñón tiene más arterias, como acabamos de ver, o por malformación o alteración genética, no se trasplanta ese riñón. Un riñón tiene que tener solo una arteria y una vena y un uréter para ser trasplantado. Si tiene varias arterias, se considera una estructura no trasplantable. Ahí están arterias renales, venas renales. Vayamos con uréter. ¿Qué característica del uréter? ¿Cuánto mide el uréter? 25 centímetros para el uréter. Entonces mencionamos uréter y decimos que mide 25 centímetros a 30 centímetros. Mencionamos, ya hemos descrito el estrechamiento del uréter, ¿no? Superior, medio, inferior. Mencionamos de manera directa arterias del uréter. ¿Cuáles serán las arterias? La arteria renal deja ramas para el uréter. Entonces tengo la arteria renal. La arteria renal para el uréter, ¿sí? ¿Qué más para uréter? ¿Qué otra arteria viene? Viene la arteria testicular u ovárica. Testicular u ovárica. Otra rama, la arteria ilíaca común. Hasta acá me menciona técnica. Cuando ya lleguemos a pelvis la próxima semana, en pelvis vamos a describir que hay una ramita más para uréter que no lo está mencionando en esta parte pública. Se llama arteria vesical superior. La pondremos de una vez, la arteria vesical superior. Esa también es importante. Drenaje venoso, vena renal, vena testicular, vena ilíaca. Drenaje venoso, vena renal, vena renal, renales, a los lados derecho y izquierdo, porque tenemos dos. Vena testicular. En el varón y en la mujer, ¿qué será? Ovárica, en la mujer será la ovárica. La otra, vena ilíaca. ¿Ilíaca qué? Listo, ahí están arterias, venas. Necesito nódulos linfáticos. Tengo los nódulos linfáticos que se llaman nódulos lumbares. Y tengo los nódulos ilíacos comunes. Lumbares y los ilíacos comunes. Inervación para uréter. Nervio. Voy a describir un plexo, se lo llama plexo renal, que lleva inervación simpática y parasimpática, y otro que se va a llamar plexo hipogástrico. Plexo hipogástrico. La última víscera a mencionar en relación al riñón se llama glándula suprarrenal. ¿Qué necesito describir de la glándula suprarrenal? De la misma manera, de glándula suprarrenal, yo ya he descrito función de suprarrenal. Una función la corteza y otra función la médula. Entonces dijo, arterias. ¿Cuáles son las arterias de glándula suprarrenal? Voy a tener las arterias suprarrenales. ¿Renales qué? Superiores. Las suprarrenales superiores tienen el número 6. Tengo otras, se llaman arteria suprarrenal. ¿Suprarrenal qué? Media. Y tengo por último otra arteria, se llama suprarrenal inferior. Bueno, esquematizo a la glándula otra vez. Tengo riñón derecho, tengo riñón izquierdo. Y esquematizo ambas glándulas. Acá está la suprarrenal derecha y esta es la suprarrenal izquierda. No se olviden, forma triangular y forma semilunar. ¿Qué digo? Tengo esta arteria, aorta abdominal, la triple A. La triple A. Y recuerdo a sus arterias renales, derecha e izquierda.
Y acá esquematizo a este músculo. Este es el músculo diafragma. Entonces digo, de la AAA, la primera ramita que sale se llama esta, frénica inferior. Les presento a la primera rama de la AAA, se llama arteria frénica inferior. Esta se llama arteria frénica inferior. Miren lo que hace la frénica inferior. La frénica inferior da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas. ¿Okay? Una pequeña glándula, tan pequeña y tan ligera, entre 20 gramos, produce tantas hormonas. Acá lo mismo. Pero para producir dichas hormonas necesita bastante vascularización. Entonces ahí están sus 6 ramas. ¿De dónde rama la suprarrenal superior? De la frénica y la frénica inferior, ¿de dónde es rama? De la aorta abdominal. Ya la primera rama. Segunda rama, miren. La segunda rama es rama de la aorta abdominal. Es la aorta abdominal. Entonces la arteria suprarrenal media, si es rama directa de mi AAA, arteria aorta abdominal. La arteria suprarrenal inferior. Miren la suprarrenal inferior. ¿Se ve o no se ve a la suprarrenal inferior? Esta es inferior. Esta es inferior. Si quieren con el número 3, esta es inferior. Suprarrenal inferior. ¿Rama de quién es la inferior? De las arterias renales. ¿Qué es renal? Derecha y izquierda. Para las venas sucede algo interesante. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el mismo número de venas que de arterias. ¿Cuáles van a ser las venas? Solo 2. Vena suprarrenal, ¿de qué lado? Del lado derecho. Vena suprarrenal, ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Entonces la suprarrenal derecha va a drena, miren. Para esto vamos a esquematizar venas. Ya está el concepto de arteria. Ya quedó claro el concepto de arteria. Esquematicemos venas. Esquematicemos venas para que se entienda. Y para venas necesito graficar a esta vena cava inferior. Vena renal derecha, vena renal izquierda. Miren lo que hace. La vena suprarrenal derecha drena directo en la vena cava inferior. La vena suprarrenal derecha drena en la vena cava inferior. Ahora miren lo que pasa en el lado derecho. Acá tenía una arteria frénica. Ahora voy a tener esto. Miren esta frénica. Lo que hace. Se unen las dos venas. La suprarrenal izquierda más la vena frénica inferior izquierda. Se unen las dos y las dos drenan en la vena renal del lado izquierdo. Repito entonces, para la suprarrenal tengo la vena suprarrenal derecha que drena en la cava inferior y la suprarrenal izquierda que se une a la frénica inferior izquierda y drenan en la vena renal izquierda. ¿Está claro? Irrigación de suprarrenal, venas. Muy bien, nódulos linfáticos. Voy a tener a los nódulos linfáticos lumbares. Inervación. ¿Qué inervación tengo para glándula suprarrenal? Voy a encontrar esto en el libro, plexo celíaco, pero tengo que tener algo en claro, lo que he aprendido en anatomía 1. En introducción he llevado simpático y parasimpático.
una tabla, si ustedes recuerdan, donde había el órgano, disociación simpática y parasimpática. ¿Qué decía de la glándula suprarrenal en el parasimpático? No tiene efecto, porque no llega a la inervación parasimpática. Solo el plexo celíaco van a venir fibras simpáticas, nada más. No llega el parasimpático a la glándula suprarrenal. ¿Y qué hace el simpático en la glándula suprarrenal? Es el que permite que se libere ¿qué? Adrenalina. Este es el que permite que se libere adrenalina. ¿Recuerdan el neurotransmisor simpático? Era su hermano, la noradrenalina. Ahora está haciendo que se libere adrenalina. ¿Estamos claros hasta acá? Bien, la siguiente continuamos con el